Sí, buenos días. Vale. Buenos Buenos días a días a todos. todos. Gracias Gracias por por estar estar aquí aquí y y participar en la jornada que tenemos preparada para hoy. A las personas que presencialmente están aquí en el Hub de Empresa del Banco Sabadell y a los compañeros que desde a través de streaming pues, nos siguen. Sabemos que hoy tenemos trabajo en los despachos porque hay que cumplir el tema de las subvenciones que el viernes pasado salió la nueva convocatoria, pero bueno, vamos a estar en un programa de 1 hora y media y creo que bueno, será rápido y la idea para la cual hemos previsto esta jornada es aclarar dos cosas muy importantes. O sea, antes de que finalice el ejercicio, que los balances de las empresas que tienen financiación con tramos no responsables cumplan los requisitos del incremento del fondo de maniobra positivo. Es para lo que hoy está con nosotros don Manuel Villueca, que es el director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Entonces, la idea es aclarar cómo poder justificar las inversiones para las cuales se han destinado las financiaciones y luego también nos hablará de las novedades de financiación que el Instituto Valenciano de Finanzas tiene previsto sacar para el año 2022. Que la verdad que se prevén muy interesantes y bueno, dado el escenario económico, pues con toda seguridad vamos a tener que estar pendientes de ellas. Entonces, bueno, va a ser una charla eminentemente práctica. Yo creo, Manuel, que podemos ir dándole paso a las personas conforme que vayan teniendo dudas, ¿no? Para ir resolviéndolas. Decir que hay algunos compañeros de otros colectivos, como el Colegio de Graduados Sociales de aquí de Valencia, de economistas y de Colegio de Gestores de Valencia, que también nos acompañan a través de streaming, porque, como os digo, la divulgación de lo que vamos a hablar aquí hoy es muy importante para cumplir la justificación de la inversión en capital circulante. Así que, don Manuel, cuando usted quiera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Yo quiero agradecerte como presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana la amable invitación a participar en este acto, también, por supuesto, al Banco de Sabadell, que nos cede este magnífico espacio que tiene en pleno corazón de la ciudad. Desde luego, un gran placer estar también con todas las personas que han asistido, que están presencialmente al acto. Qué ganas teníamos de poder hacer actos presenciales y qué bien poderos ver en persona, y a los que lo estén viendo desde su casa, desde el despacho, pues también desde luego pues agradecerles el tiempo que nos van a dedicar esta mañana. Son muchísimas las ayudas que han ido poniéndose a lo largo de estos meses, ¿no? Para favorecer un poco la situación crítica de algunos negocios, especialmente afectados por la pandemia. Ha habido iniciativas por parte del Instituto, por supuesto, ya hubo el año pasado, ha habido distinto tipo este año, hubo iniciativas por parte de la propia Generalitat, distintas consejerías, la Consejería de Economía, Hacienda, ahora con el plan Resistir Plus, el Gobierno de la Nación, en fin, también algunas otras procedentes de la Unión Europea. Es decir, ha habido realmente una gran batería de medidas que tenían por objeto pues, facilitar la salida de la crisis a muchos negocios que han sufrido. No todas ellas han tenido, digamos, la misma orientación, no todas ellas tienen el mismo objeto, no todas ellas tienen la misma vía de justificación de las inversiones, y esto yo entiendo que puede estar provocando bastante ruido para las personas que, como vosotros, os dedicáis a ayudar al cliente a, pues, digamos, rellenar las solicitudes o plantear la justificación y demás. Yo estoy algo preocupado, sinceramente, por estos temas, porque bueno, muchas de estas ayudas, como hay que sacarlas rápido, se hacen con declaración responsable, y luego hay que llevar, digamos, a profesionales in situ a comprobar que las declaraciones responsables efectivamente pues bueno, se corresponden con la realidad, ¿no? Y esto puede dar lugar a problemas futuros. Y esto, problemas que pueden ser especialmente críticos, porque claro, la pandemia aún está ahí. Tenemos Omicron ahora en marcha, ya veremos si en algunos sectores las nuevas restricciones que se anuncian, bueno, pues ahora, por ejemplo, carnets COVID, etcétera, si esto va a seguir afectando a los sectores, y por tanto parece importante que las ayudas que ahora se están consiguiendo se consoliden y que no haya riesgo
de que posteriormente las ayudas se tengan que reclamar, devolver, etcétera, ¿no? Y esta es una cuestión que sinceramente me preocupa y por eso hablé con Luis y dije, mira, Luis, tenemos que hacer juntos un acto, porque lo último que quisiera el instituto es que el año que viene, cuando empiecen a llegar menos balances, empiece a ver que efectivamente aquí no ha habido inversiones en el fondo de maniobra reales, conforme las pedimos en nuestra convocatoria, y que esto obliga al instituto a solicitar, digamos, que nos devuelvan el dinero, es decir, declarar el vencimiento anticipado del préstamo, cual puede ser una situación dramática para personas que lo han cogido porque necesitaban el dinero en un momento complicado. Entonces, habida cuenta de que nuestro procedimiento de justificación se basa en la diferencia de estados financieros, los del 20 versus los del 19 y los del 21 versus los del 20, y habida cuenta de que nos queda escasamente un mes para el cierre de los balances de este ejercicio, es muy importante entender bien cómo el instituto va a calcular el incremento de fondo de maniobra que permite justificar el préstamo, al objeto de ayudar al cliente ahora a hacer los ajustes que sean pertinentes antes del cierre, para que luego no haya ningún problema en la justificación. Entonces, este es el objetivo fundamental, para los que estáis aquí también, para los que estáis en casa. La idea es que el instituto va a poner a vuestra disposición una hoja Excel para que hagáis una simulación de cómo está el cliente, de cómo espera el cliente tener el balance y, por tanto, qué va a suceder el año que viene si el balance se cierra como el cliente tiene previsto en el momento, por si es necesario antes del cierre hacer algún ajuste, no sé, pues coger tesorería y pagar acreedores para que el saldo de acreedores sea el que corresponde a la hora de que el instituto, al calcular el fondo de maniobra, no le dé problemas al cliente en vencimiento. Cosas de ese estilo, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer hoy es entender bien cómo el instituto va a hacer los cálculos, para que se los hagáis al cliente y le orientéis sobre qué actuaciones tiene que realizar antes del cierre, ¿vale? Es muy importante ahora. Es verdad que los balances los vamos a elaborar después, pero como el balance tiene que reflejar, digamos, una actuación real por parte de la empresa, pues es momento de hacerlas ahora, antes de que lleguemos al cierre. En este sentido, nosotros vamos a comunicar a todos los clientes la disponibilidad de esta hoja Excel en nuestra plataforma. Pero nos ha parecido muy importante que vosotros, que sois las personas que trabajáis con ellos, que sois las personas en las que ellos confían, también estéis al tanto de esto, entendáis el procedimiento del instituto y podáis asesorarles, porque ellos van a recibir la carta y muchos de los conceptos que en esa carta aparezcan seguramente para ellos van a sonarles algo pues, completamente inasequible o, digamos, poco conocido, ¿no? Bueno, yo voy, por tanto, a centrarme en eso, ¿vale? Y vamos a ir paso a paso viéndolo. Sois profesionales de la economía, yo, por tanto, hay conceptos básicos que buen seguro conocéis. Simplemente pongo esta diapositiva para centrar bien el problema, ¿no? A ver, cuando el IVF habla de capital circulante y de apoyo al capital circulante, lo hace después de haber leído la interpretación al respecto de la Intervención General de la Administración del Estado, que tiene que ver cómo se justifica la inversión circulante en los instrumentos que, la Unión Europea, a través de fondos FEDER, ha puesto a disposición tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Sabéis que salió una iniciativa, la llamada iniciativa REACT-EU, que no es más que una reprogramación del programa operativo FEDER de la Comunidad Valenciana, 14-20, y ahí se permitía, con esos fondos REACT-EU, financiar los incrementos de circulante. La intervención general se preguntó, bueno, ¿y qué quiere decir esto de financiar incrementos de circulante o de sostener el circulante? Y entonces empezó a hacer una serie de reflexiones en un documento que publicó, y de esas reflexiones se deducen algunas ideas importantes. Y una de ellas es que lo que tenemos en mente aquí es el apoyo al capital circulante funcional, el capital circulante de la explotación, el capital circulante que la empresa necesita para hacer su actividad, no cualquier cosa que está en el fondo de maniobra. En el fondo de maniobra hay muchas cosas necesarias para la explotación y otras no tanto. Cuando el instituto dice voy a financiar los incrementos en el capital circulante, está pensando en financiar los incrementos del capital circulante funcional, el necesario para la explotación. En el sentido tradicional del término, en el sentido propio, por ejemplo, de una empresa industrial, cuyo ciclo de explotación tenéis aquí, ¿no?, reflejado. Pues la empresa tiene unas existencias que ha ido produciendo, la empresa vende a clientes esas existencias, estas existencias dan lugar, ¿no?, a un saldo en el activo circulante, que forma parte, por tanto, del activo circulante funcional. Esa venta de existencias con el margen de explotación correspondiente, añadido los costes indirectos, nos da, y también el IVA, por supuesto, nos da lugar a un dato en clientes. Ese dato de clientes
aparece también como saldo en el activo circulante en función del plazo de cobro que la empresa estime. La empresa, en función de los plazos, tiene un saldo de clientes mayor o menor, como bien sabéis, y esto nos aparece, si os fijáis, también dentro de lo que llamamos activo circulante funcional. Antes o después el cliente pagará y la empresa, digamos, dispondrá de ese dinero en su cuenta corriente bancaria, un dinero minorado, eso sí, por las insolvencias que pueda producirse. En función de las políticas de cash de la empresa, pues la empresa tendrá durante más o menos días el saldo de efectivo en su cuenta corriente bancaria y esa estimación de tesorería dará lugar a lo que, digamos, nosotros llamamos ahí como cash neto, que formará parte también del activo circulante funcional. Ojito con esto. Nosotros no vamos a considerar como activo circulante funcional cualquier nivel de tesorería. Digamos, topamos la tesorería disponible dentro del activo circulante funcional al 10% de las ventas. Es decir, si tú tienes en tesorería una cifra exagerada de dinero que no se corresponde con tu actividad, nosotros entendemos que lo tienes ahí como una inversión ajena a tu ciclo real de explotación. Y por tanto, nosotros no podemos considerar que ahí se está apoyando el capital circulante. Por tanto, primera idea fundamental, cuando definimos el activo circulante, estamos pensando en las existencias, estamos pensando en los clientes, estamos pensando en la tesorería funcional, la que representa como máximo el 10% de las ventas. Esa tesorería nos va a permitir pagar a los proveedores, vamos a tener un saldo mayor o menor de proveedores y lo vamos a poder hacer en función de los gastos generales que tengamos que cargar a esa tesorería, ya sabéis, de todo tipo, ¿no? Y en función del EBITDA que tengamos. Es decir, si la empresa destruye EBITDA, lógicamente esto va a manifestarse en un incremento del plazo de pago a proveedores. ¿Sí? ¿Pasa algo? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, como comentaba, si hay un EBITDA negativo, eso va a detraer fondos al ciclo de explotación. La empresa va a necesitar extender el plazo de pago a proveedores, el saldo de plazo a proveedores aumentará y, por tanto, el capital circulante de la empresa disminuirá. Por tanto, una primera idea fundamental es que si hay un EBITDA negativo, como ha sucedido en muchos casos en estos sectores durante la pandemia, el ciclo de explotación, el fondo de maniobra, digamos funcional, va a disminuir notablemente habida cuenta de que la empresa tiene menos recursos, digamos, incorporados al ciclo de explotación. Nosotros vamos a considerar, como ahora veré, ahora explicaré, el EBITDA negativo como un factor, una variable que se puede justificar dentro del préstamo. Es decir, si a ti te ha caído el fondo de maniobra porque has tenido un EBITDA negativo, yo te permito que eso se sume y que, por tanto, eso lo incorpores dentro de la justificación que haces del capital circulante. Y con esto, con el cobro a proveedores, digamos que volveríamos a adquirir y producir existencias y se iniciaría de nuevo el ciclo de explotación. Fijaos, en definitiva, en lo que estamos pensando. Estamos pensando en el capital circulante funcional como diferencia entre existencias, clientes y cash de explotación menos los proveedores y otros deudores. Y esto, digamos, medido en distintos momentos del tiempo. Medido en el año 19, medido en el año 20, medido en el año 21. La diferencia entre el 20 y el 19 más la diferencia entre el 21 y el 20 es lo que vamos a poder justificar. Este es el tema, digamos, fundamental. Y ahora veamos en lo que no estamos pensando. ¿Qué es lo que no va a estar incluido en ningún caso dentro de la justificación? Pues no va a estar incluido lo que llamamos exceso de liquidez, es decir, toda la tesorería que tú tengas por encima del 10% de las ventas. Y estamos pensando, fijaos, al final, en que tú mantienes 36 días, 35, 36 días, digamos, de días de ventas en existencias, eso es lo que estamos pensando, muy por encima, yo creo, de lo que en cualquier manual de texto de análisis de estados financieros se consideraría. Lo habitual son 20 días, pero bueno, en fin, lo dejaríamos en 36 días por facilitar un poco la justificación. No incluiríamos en ningún caso las inversiones financieras temporales, es decir, no me vale que como yo le he cogido prestado del instituto, lo he invertido en acciones de Telefónica, ahí está, y son a corto plazo porque las voy a vender pasado mañana, esto obviamente no es una justificación plausible.
No me valen los préstamos no comerciales a empresas del grupo. Es decir, yo he cogido prestado del instituto y entonces se lo he prestado a una empresa de mi grupo, ¿no? O con familiares, etcétera, y así justifico el préstamo, pues esto tampoco va a ser justificable. Sí será justificable aquellas operaciones comerciales intragrupos. Si yo he comprado existencias a una empresa del grupo, eso por supuesto sí, pues eso forma parte de tu explotación. Has elegido que tu proveedor sea alguien del grupo, bueno, pues perfecto. Pero lo que no va a estar en ningún caso, digamos, incluido son los préstamos no vinculados a la explotación a empresas del grupo. Esto por el lado del activo corriente que llamamos, digamos, no funcional, no justificable. El pasivo corriente no justificable, también el no funcional, son las deudas no comerciales con empresas del grupo. Es decir, no vale haber pagado deudas no comerciales a empresas del grupo y querer justificar con ello el instituto. Es decir, yo devuelvo deudas no comerciales a empresas de mi grupo, con eso me aumenta el capital circulante y con eso encuentro la justificación. No, eso no lo podemos hacer porque, digamos, eso no está ligado al ciclo de explotación. Tampoco consideraríamos como una disminución del fondo de maniobra que perjudicara la justificación de la empresa la reclasificación de deudas del largo plazo al corto plazo. Y la típica empresa que tiene un préstamo a largo plazo, pues un hipotecario, etcétera, que va a tener vencimientos al año siguiente y que reclasifica de largo al corto, penalizando su capital circulante. Bueno, pues esa penalización la vamos a descontar, vamos a facilitar la justificación añadiendo esa reclasificación del largo al corto, tanto en el 20 como en el 21. En definitiva, este es el esquema que tenemos. Dentro del activo circulante y el pasivo circulante tenemos muchas cosas. No todas ellas forman parte de nuestro concepto de justificación. Ni el activo circulante no funcional ni el pasivo circulante no funcional forman parte de la justificación. Solamente el activo circulante funcional, existencias, clientes y cash de explotación, proveedores y deudores. Y por diferencia obtenemos lo que llamamos capital circulante funcional. Y por diferencia entre el activo circulante no funcional y el pasivo circulante no funcional, tenemos el capital circulante no funcional que, como decía, queda fuera, digamos, de lo que sería la justificación, ¿vale? Por tanto, este es el esquema mental, el marco teórico que tenemos presente. O sea, esto es lo que está en nuestra cabeza cuando sacamos la convocatoria que sacamos, ¿vale? Por tanto, no vale coger activo circulante menos pasivo circulante, sacar el fondo de maniobra en T-1 y en T-2 y a correr. No. O sea, hay que hacer una serie de ajustes que son estos que he comentado y que ahora veremos con un caso, digamos, real. Y todo esto viene no porque nosotros lo hayamos querido poner así de complicado. Esto viene porque la Intervención General de Administración del Estado ha sacado una serie de indicaciones, ¿no? Lo primero que nos dicen es, oiga, mire usted, bien, me parece fenomenal que usted quiera apoyar el capital circulante de las empresas con fondos europeos, pero claro, solamente en sectores afectados. Entonces, por eso no hemos extendido nuestra convocatoria a todos los sectores de la economía, ¿no? Fijaos que en las del Ministerio sí que se ha extendido a todos los sectores, pero porque no están financiadas con fondos europeos, sino con fondos propios, y que no están centradas en el concepto de incremento de capital circulante, precisamente por no estar financiadas por fondos europeos, ¿no? En cambio, estas que tenían vocación de ser financiadas con fondos europeos, estas sí que recogen este concepto aceptado, digamos, por la Unión Europea, y por eso se centran como el primer plan resistir que salió, no el plus, sino el primero que salió, que estaba muy basado en sectores, digamos, concretos de la economía. Digamos que esta justificación nuestra responde a aquel concepto inicial de estar especialmente y únicamente con aquellos sectores, ¿no? Se trata de un informe, de un enfoque dinámico, como habéis visto. O sea, yo para justificar el circulante no cojo la factura no sé, pues de la compra de materias primas o la nómina de la empresa. O sea, yo utilizo un enfoque dinámico donde voy comparando distintos balances en distintos momentos del tiempo, ¿no? Y esto es básicamente lo que nos dice la intervención. Voy a leer simplemente el párrafo. Dice, aunque el balance puede ser una herramienta útil en el análisis de la situación financiera de las empresas, basar la determinación de la ayuda exclusivamente en el cálculo de un ratio sobre balance no es adecuado. Es decir, no me coja usted, pues no sé, las ventas sobre el activo circulante. No me coja usted el activo circulante partido por el pasivo circulante. No me coja usted esas cosas, ¿no? Como un único dato en un momento puntual. Dice, esto no es adecuado porque el balance es un estado contable que ofrece una información estática, mientras que las necesidades de capital circulante vienen determinadas por la rotación de los activos y pasivos o por el periodo de maduración, que son variables dinámicas. Y esto es a lo que me refería cuando os digo hemos de coger las diferencias entre T y T-1, T-1 y T-2, ¿vale? Y por eso lo organizamos como lo hemos organizado, ¿no? Además se nos dice, oiga, tiene que haber una metodología ex ante, ¿no? Yo preparé esta presentación precisamente para convencer a la intervención en la Generalitat de la idoneidad de estas ayudas y que permitieran que fueran adelante. Es decir,
la propia intervención nos exigía un plan de justificación ex ante que preparamos en este sentido. Y nos pedía que, bueno, si esto se tenía que hacer ex post, porque obviamente no había manera de hacer este control dinámico ex ante, pues que hubiera al menos una declaración responsable del beneficiario diciendo que, oye, pues él iba a invertir efectivamente en el fondo de maniobra. Y esto es básicamente lo que, como habéis podido ver en nuestras convocatorias, hemos pedido siempre, que la gente ha firmado una declaración responsable. Nosotros también incorporamos algo que ha sido muy útil para los autónomos, especialmente en el mundo del taxi, que ha sido muy utilizado con amplitud esta convocatoria, y es el enfoque de tanto alzado, ¿no? En este caso lo que hemos hecho ha sido acudir a estadísticas oficiales de lo que es una nómina al mes, y lo que permitimos es, digamos, justificar la nómina de la persona al mes por el número de meses donde esta persona está activa durante la pandemia. Y eso va a ser de lejos lo más fácil de justificar, porque va a bastar estrictamente con acreditar que esta persona efectivamente ha estado activa durante estos meses. Fijaos que en algunos casos ha sucedido que personas que tenían incapacidad o que estaban privadas o no podían estar trabajando durante ese momento y teníamos constancia de ello, pues tuvimos que denegar el préstamo porque sabíamos que posteriormente no íbamos a poderlo justificar, porque no iban a poder acreditar que efectivamente estas personas estaban trabajando durante este tiempo. Digamos que el enfoque de autónomos es de lejos el más sencillo. Es para nosotros siempre pues es un problema, y por eso hemos sido muy estrictos en la solicitud de información en evitar la doble financiación. Es decir, si hay otras ayudas de circulante, pues nosotros tenemos que saberlo y evitar la concurrencia. Afortunadamente, el enfoque que hemos visto en otras ayudas no es tanto de circulante como un enfoque pues, de financiar pérdidas o de pagar, no sé, deudas. Es decir, si uno se lee la convocatoria del Ministerio, pues no nos alude en ningún caso a que se financien incrementos de circulante, sino que básicamente lo que se plantea allí es unos criterios de elegibilidad basados en una caída de la facturación y ya está. Y por tanto, pues entendemos que no hay concurrencia con estas ayudas. Muy bien. Por tanto, bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro, ¿no? Digamos, los principios fundamentales que nosotros seguimos aquí. Básicamente, comparar fondos de maniobra funcionales 2021 versus 20 y 20 versus 19, pero con dos ajustes a esa diferencia. Uno, si tú has tenido EBITDA negativo en el año 21, te permito que lo sumes a la diferencia entre 21 y 20. ¿Vale? Durante el 21 tienes EBITDA negativo, estás destruyendo circulante y por tanto yo te dejo sumarlo. Fijaos que si el EBITDA es positivo, yo no obligo a restarlo. Simplemente ni sumamos ni restamos con EBITDA positivo. Ya está. ¿Vale? Porque entiendo que si tú tienes EBITDA positivo y quieres dedicarlo a invertir, pues no tiene eso por qué perjudicar a la justificación del instituto. Si tú has querido pagar dividendos con un EBITDA positivo que has tenido, pues allá tú. Eso no tiene por qué afectar, digamos, a la justificación del préstamo, ¿no? Y lo mismo con la reclasificación. Es decir, si tú te calculas el fondo de maniobra en T menos el de T-1 y resulta que el fondo de maniobra te cae, pero porque ha habido una reclasificación de deuda de largo al corto, pues te permito sumar la parte reclasificada porque entiendo que esa es una caída de capital circulante no funcional, sino, y por tanto no del que yo estoy mirando, que es el capital circulante funcional. ¿Vale? Por lo tanto, esos dos son los ajustes pertinentes que vamos a dejar hacer. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer los cálculos? Pues bueno, esto va a ser bastante sencillo. O sea, la idea fundamental es, cógete el capital circulante en el 21 y en el 20. Aquí pongo 21 y 19, pero en realidad hacemos dos cálculos, 21 a 20 y 20 a 19, ¿vale? Pero bueno, cógete la diferencia de capitales circulantes, réstale la diferencia de cash flows, digamos, no funcionales, réstale la diferencia de inversiones financieras temporales, réstale las deudas no comerciales con empresas del grupo, añádele la diferencia de activos de acreedores no comerciales con empresas del grupo y de esa manera obtendrás, digamos, el incremento de capital circulante una vez añadas, además de esto, el EBITDA y la reclasificación de largo al corto. Veámoslo en un ejemplo de una de las empresas que nos pidió. Esto es información pública, por lo tanto puedo hacer público, puedo digamos, hablar de la empresa porque estoy utilizando balances, digamos, que están publicados en el registro mercantil, ¿no? Es la empresa Capnegret, que fue la primera
de todas las que recibió un préstamo de esta línea, ¿no? Esta es una compañía que en el año 19 tenía este pasivo corriente y este activo corriente, ¿vale? Vamos a explicar cómo calcularíamos el incremento de capital circulante en el año 19, ¿vale? Porque tenemos los balances 19 y 18. Haríamos lo mismo para el 20, para el 21 y sumaríamos para ver si esta empresa puede justificar o no, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos vamos al activo corriente y vemos la diferencia de existencias. Restamos los 123.294 a los 67.743 del 2018, ¿vale? Por tanto, ¿qué vemos? Pues vemos un incremento de existencias que es el que aparece reflejado aquí. A continuación nos cogemos los deudores y lo mismo. Vemos la diferencia que hay entre el saldo a 31 del 12 del 19 y el del 18. La diferencia la hacemos constar. Y finalmente nos cogemos el cash. Fijaos qué pasa con el cash de esta compañía. Tenemos un cash en el año 18 de 894.577, siendo las ventas 7.701.233. Es decir, el cash que tenemos supera ampliamente el 10% de las ventas. Entonces, ¿cómo calculo yo la diferencia de cash? Pues en lugar de coger los 894.577 como dato a 31 del 12, el 18, cojo 770.100, que es el 10% de las ventas. Por tanto, 770.100 menos el cash del año 19 me da, digamos, la variación que ha habido en el ejercicio. Es decir, 525.706, el 19, menos 770, que es el 10% de las ventas, me da lo que, digamos, ha disminuido la tesorería de esta empresa durante el ejercicio. La tesorería, digamos, en términos de fondo de maniobra funcional. Vayamos ahora al pasivo corriente. En el pasivo corriente tenemos lo mismo, tenemos una parte funcional y una parte no funcional. Empezamos por las provisiones, hay una caída de provisiones de 125 que, digamos, hago constar, un menos 0,1. Hay un incremento de acreedores, como podéis ver, desde 600, o sea, una caída de acreedores de 1.467.000 a 660, la hacemos constar aquí. Y hay una caída, un incremento de proveedores de 585.000 a 667.000 que hacemos constar, digamos, en esta tercera línea. Al final tenemos tres movimientos en el pasivo corriente, que son los tres movimientos de pasivo corriente funcional. Si hubiera habido movimientos en deudas con empresas del grupo, pues no las habría contemplado, no hay en este caso, pero si hubiera habido no las habría contemplado para calcular, digamos, la variación del pasivo corriente funcional. De manera que al final el incremento de pasivo corriente funcional en este caso es negativo por 725.500. Es decir, ¿cuánto aumenta el capital circulante funcional? Aumenta en 277,1. Menos 448,4, que es la diferencia del activo circulante, es decir, que como veis cae de un año para otro, menos, digamos, la disminución, menos el incremento del pasivo circulante funcional, que es negativo por 725, menos por menos más, por eso sumamos 725, digamos, a este cómputo. Al final hay un incremento del capital circulante funcional por 277.100. Esto es, en teoría, el primer cálculo, digamos, que tenemos que hacer. A continuación, vamos a ver los otros dos ajustes que podemos añadir. He comentado dos nada más, el EBITDA, que tenemos que calcular, y la reclasificación de deudas del largo al corto plazo. Veamos en primer lugar el EBITDA. El EBITDA lo calculamos de manera indirecta, o sea, cogemos el resultado de explotación, le restamos la comisión de aval cargada por la SGR, le añadimos las amortizaciones, le añadimos los deterioros, restamos el deterioro de existencias y restamos el deterioro de deudores por insolvencia. Así es como calculamos el EBITDA, ¿vale? Entonces, este EBITDA, en este caso concreto, como no hay prácticamente nada que ajustar, es el resultado de explotación que tenemos en el año 19 por 2.056.200, al que tenemos que añadirle la amortización del inmovilizado. Esto nos da 2.591.200. Esta empresa tiene un EBITDA positivo, por tanto, no hago ajuste. No toco para nada el cálculo que he hecho antes. Si el EBITDA hubiera sido negativo, yo habría sumado este EBITDA negativo
al cálculo previamente hecho, pero como ha sido EBITDA positivo, pues no lo sumo. ¿Vale? Y esto es, digamos, el primer análisis que hay que hacer en cuanto a ajuste. El segundo ajuste tiene que ver con la reclasificación de deudas del largo al corto plazo, que es algo que se deduce de la propia, digamos, concepción de la IGAE respecto de la posibilidad de justificar como incremento del fondo de maniobra la disminución de capital circulante. Te dice, esto es posible en la medida que el capital circulante venga a reflejar adquisición de bienes y servicios necesarios para la explotación. ¿Vale? Bueno, por tanto, si tú lo que tienes es una póliza bancaria contra la que has ido cargando gastos de la explotación y la has devuelto, es decir, has reducido el saldo durante el ejercicio, esta es digamos, incremento, una disminución de pasivo circulante y, por tanto, incremento de capital circulante que es justificable desde el punto de vista del préstamo. Entonces, en este caso concreto de la compañía Capnegret, pues vamos a evaluar qué ha pasado respecto a las reclasificaciones. Entonces, lo que hacemos es acudir a la parte de la memoria donde vemos las deudas, digamos, a largo plazo, con distintos acreedores, otros pasivos financieros, deudas con entidades de crédito, y vemos su vencimiento, digamos, a lo largo del tiempo. Cogemos, en este caso, el pasivo a 31 del 12 del 18, puesto que estamos viendo las reclasificaciones que se producen en el año 19. Es decir, en el 18 yo conozco la estructura de vencimientos, en el año 18 lo que vencía en el 19 era todo a corto plazo y, sin embargo, había una cantidad, en este caso 539.561, que iba a vencer en el año 20. Pues bien, esa cantidad que yo en el 18 sé que va a vencer en el 20, es claro que en el 19 tengo que reclasificar del largo al corto plazo. Por tanto, estos 539.561 puedo sumarlos al cálculo que previamente he hecho a la hora de justificar, porque mi fondo de maniobra habrá disminuido en el año 19 en 539.000 solamente por haber reclasificado del largo al corto plazo operaciones que no forman parte del capital circulante de la compañía. Por tanto, puedo sumarlas. En definitiva, ¿yo qué es lo que puedo justificar en este préstamo? Pues podría justificar los 277.100 que he obtenido como diferencia entre el capital circulante funcional del segundo año versus el primero y el EBITDA, que en este caso es 0 porque el EBITDA era positivo, no he podido sumar EBITDA negativo, más lo que he reclasificado del largo al corto, que son 539.600. En definitiva, 816.700 euros es lo que esta compañía podría haber justificado en el año 19 como préstamo de apoyo al circulante. Si el IVF hubiera prestado más de 816.700, el IVF cogería y diría, con estos balances, señor mío, usted me devuelve la diferencia, anticipadamente. ¿Vale? Por lo tanto, esto es lo que tenemos que entender y tenemos que asesorar al cliente para hacer los ajustes pertinentes al objeto de que no haya problemas de este estilo con posterioridad. ¿Vale? Yo paro ahora, sigo ahora explicando lo que sería la herramienta que ha preparado el Instituto Know-how Excel al respecto, por si hay preguntas que yo pueda aclarar en este punto. Bueno, ¿escucha, Laura? ¿Hay alguna pregunta que tenemos por escrito? Yo lo que sí que quiero recordar, este año 21 empezamos con una de las primeras reuniones con Don Manuel, contigo, para lo mismo. Entonces, yo la duda que me... ¿Qué? Sí. Tú has hablado como de dos periodos, 2019 y 21-20. Hay muchas empresas de las que han obtenido financiación del instituto, que la financiación han venido en el 20. ¿Tienen que justificar los dos periodos, 2019 y 21-20? ¿Y las que han obtenido la financiación en el 21? ¿Tienen que igualmente justificar los dos periodos o solo el 21-20? Los dos periodos en todo caso, porque aquí de lo que se trata es de ver las necesidades en la pandemia. El instituto ha podido dar un préstamo en el 21 para paliar problemas que se han producido en el 20. ¿Vale? Y por otra parte, si tú no has tenido, si al final el 20 te fue muy bien, cosa extraña en estos sectores, porque el 20 estuvo todo prácticamente cerrado. Si te ha ido bien y con eso has ganado dinero suficiente para sostener tu propio circulante, pues no necesitas el préstamo del instituto, tienes que devolver. ¿Vale? Pero entonces, la idea es los 2 años.
Se calcula esto para los 2 años y se suma. Se sumarían los incrementos de fondo de maniobra 2019 y 21-20. Vale. Eso es. Eso ha quedado claro. Creo que ha quedado claro también que los impuestos son todos operativos. Yo a la funcional lo llamo operativo, pero es lo mismo, sí, es sí. operativo. El IVA entra dentro del circulante, el IRPF también, el pago a cuenta de sociedad entra también, todo eso entra. Todo. Eso ha quedado claro. Duda también has dicho, el EBITDA, cuando es positivo, las empresas pueden distribuir dividendos, pueden reunir tal. Cuando es negativo, no. Claro. Cuando es negativo, lo que yo te permito es que tú lo sumes. Por lo tanto, te facilito la justificación. Te sumas la parte negativa. Sí, lo digo porque había como una cautela en la convocatoria sobre el no reparto de dividendos. De obligaciones de los beneficiarios, no repartir dividendos durante los 24 meses posteriores al otorgamiento de la financiación. Bueno, pero si lo has repartido, o sea, si el otorgamiento de la financiación es 21, repartiste en 19, Cumpliríamos. yo no. O sea, eso digamos que es más una cuestión de puro sentido común, ¿no? Si tienes... Vida positivo se puede Pero lo que repartir. yo quería decir cuando he comentado esto es que yo con un EBITDA positivo, si tú has decidido dedicar eso a invertir, en lugar de sostener tu circulante, eso no te va a generar problemas a ti a la hora de que yo te admita, digamos, la justificación. Otra cosa es que, evidentemente, la convocatoria lo que dice es que si yo te he prestado ahora, pues no cojas el dinero ahora y con eso pagues dividendos justo después de haberte prestado. Si lo hiciste antes porque pensabas que la cosa iba a ir bien y luego ha resultado que te fue mal en el 21, pues eso no te va a impedir que tú accedas a esta financiación. ¿Vale? Sentido común. Por lo que estamos viendo, todo va a quedarse cerrado el 31 de diciembre de 2021. O sea, los estados financieros que van a contar para justificar es el 31 de diciembre de 2021. Pero ¿cuándo el instituto se va a poner en contacto con nosotros? ¿Cuándo nosotros, cómo planteamos esa justificación? ¿Cómo os enviamos los balances o cómo...? Llegará un momento que el instituto lo que hará será, por carta, exigir al cliente que remita lo que por otra parte ya en la póliza consta. Y es que en cuanto el balance esté conformado, aprobado por los órganos de gobierno, tiene que remitirse al instituto para que precisamente el instituto haga el cálculo y proceda a la justificación de la operación. Si esto no se entrega en los plazos establecidos, entonces se procederá a declarar vencimiento anticipado del préstamo. O sea, será el instituto el que se dirija a las empresas. Si quiere, Manuel, bueno, aquí hay un compañero que no creo que ya hemos contestado, pero para que no se sienta no contestado, decía, desearía que me aclararan qué documentación se tiene que aportar para justificar los gastos de circulante en persona física y jurídica, creo que lo hemos dicho, para jurídicas son los balances, para las físicas básicamente la cotización de su actividad multiplicado por 2.000 euros. Eso es. ¿No? Si no me equivoco. Desde y hasta qué fecha entran los gastos a justificar, ya que el préstamo se ha firmado, no hay fecha, es cierre de balance en personas jurídicas. Así es. Y en personas físicas no hay que poner ninguna factura. Los meses de actividad multiplicado por las cifras que aparecen en la propia convocatoria al final. Claro, este compañero dice, porque todavía se ve que el préstamo se ha firmado en noviembre y todavía no se ha recibido el dinero. Lo mismo, ¿no? Sí, bueno, estamos ahora, está pagándose estos días. En fin, no sé. En breve. Ahora, sí. Es verdad que ahora, como ahora vamos a liquidar en diciembre, pues seguramente el día 15 se pagará prácticamente todo, ¿no? Pues no queremos pagar un día antes de la siguiente liquidación por no tener que girar cantidades irrisorias por esa liquidación de interés, ¿no? Entonces seguramente el día 15 se hará el abono de prácticamente todo lo que tenemos ahora pendiente. Y la última que nos comenta, en el caso de cancelación anticipada, ¿qué repercusiones se pueden producir? Bueno, las repercusiones es que pues habrá que devolver el dinero y por tanto se producirá la pérdida del tramo no reembolsable y la bonificación de la operación se aplicará al tipo de interés que consta en la póliza, que no es un tipo de interés bonificado, sino estará en torno al 2 y pico %. O sea, no interesa cancelar anticipadamente. No interesa, no interesa. Bueno, como no veo que haya ninguna pregunta a alguno de vosotros, ¿lo tenemos claro? Vale, pues continuamos. Continuamos. Entonces, la cuestión es ver un poquito la herramienta que tenemos prevista, un poco por que veáis y podamos comentar algunas características. Esto es lo que vais a tener colgado en la página web del instituto para que podáis trabajar. Tenéis las principales partidas que hay que poner, el activo no corriente en su totalidad, un desglose del activo corriente conforme
la declaración de impuestos sobre sociedades, lo tenéis aquí claramente puesto. Tenéis que ir rellenando las partidas, 19, 20, y la del 21 pues, es donde tenéis que operar. Es decir, ahí es donde tenéis que ir introduciendo, digamos, distintas posibilidades, distintos ajustes para facilitar al cliente la justificación. Estas partidas ya son fijas porque ya son conocidas, 19 y 20, y lo que está por determinar es todo lo que está en el 21. ¿Vale? Entonces, mi recomendación es esa. Yo cogería el año 2020, pondría el balance tal y como estaría a fecha de hoy, lo copiaría tal cual el 2021 en las partidas que tenemos. Aquí, digamos, la hoja hace unos checks comprobando que efectivamente la suma cuadra. Es importante que dejemos operar al programa y si surgen diferencias, pues revisarlo bien, porque como todo se calcula por diferencia, si hay algún descuadre, obviamente esto no va a tener, digamos, ningún interés verlo. Están los patrimonios netos, el principio y al final, el pasivo no corriente, principio y final, y luego, obviamente, el pasivo corriente con su desglose, precisamente para poder, mediante ese desglose, separar la parte que es funcional y no funcional, o digamos, de explotación o no, como operativa o no, como comentaba Luis, ¿no? De nuevo vuelve a haber checks, donde todo esto tiene que ser 0, si no, pues es porque hay algo estamos introduciendo mal, ¿vale? A continuación aparecen partidas previstas para calcular debidamente el EBITDA y calcular la tesorería, digamos, operativa o funcional. De hecho, obligamos a introducir el importe neto de la cifra de negocios, porque sobre eso calculamos el 10% que determinará si hay, digamos, lo que es tesorería operativa o no. A continuación, el resultado de la explotación, que es imprescindible, digamos, introducirlo para poder calcular debidamente el EBITDA, la amortización con su signo negativo. Es muy importante aquí poner bien los signos, es decir, el importe neto de la cifra de negocios, obviamente siempre el signo positivo, y las celdas debajo con el signo en el que aparezcan. Si el resultado es negativo, lo ponemos en negativo, los gastos siempre en negativo, los ingresos siempre en positivo, ¿no? Por tanto, la amortización de inmovilizado siempre aparece en negativo, la imputación de subvenciones de inmovilizado corrige, como sabéis, la amortización, siempre la ponemos en positivo, ¿no? Lo mismo con los excesos de provisiones, que como sabéis, pues hemos de ponerlos en positivo, y los deterioros y pérdidas generalmente pues en negativo. Entonces, ahí hay que conservar debidamente los signos. Entonces, bueno, una vez introducido la información, digamos, que nos interesa introducir respecto del activo circulante, pasivo circulante y cuenta de pérdidas y ganancias, hemos de incorporar la información relativa al calendario de vencimientos de las deudas a largo plazo. Hemos de buscar las deudas no comerciales a largo plazo, digamos, de la compañía. Básicamente van a ser las deudas bancarias. Cogemos las del 19 y vemos cuáles son las que vencen en el 21, ¿vale? Porque estas son las que, lógicamente, en el año 20 se han reclasificado. Y cogemos las del año 20 y vemos las que vencen en el 22, porque esas son las que en el 21 se habrán reclasificado, ¿vale? Por tanto, esas son las que las tenemos que introducir a mano con, digamos, el conocimiento que nos brinde nuestro cliente al respecto, ¿no? Y, obviamente, hemos de ubicar o bien en el año 20 o bien en el año 21 el préstamo otorgado por el instituto y la comisión, digamos, que ha cargado, en este caso, la SGR por el préstamo. Con esta información, la hoja va a calcular debidamente lo que, digamos, podemos justificar en cada año, ¿vale? En el año 20 podremos justificar 932 euros, básicamente por la reclasificación a corto de deudas a largo plazo y por las variaciones de activo corriente ajustado y pasivo corriente ajustado. En el año 2021, en cambio, pues nos resta 119 euros los datos que aquí tenemos. La empresa tendría al final un importe justificable de 812,80. Como ha pedido un préstamo de 1 millón, pues tendría que devolver al instituto 187.200 euros en este caso. Entonces, ¿qué puede hacer el analista, el gestor, viendo esta situación? Pues el gestor puede decir, bueno, pues oye, vamos a ver de qué manera esto pues, se puede corregir, ¿no? Entonces, bueno, pues una manera, por ejemplo, es decir, oye, pues si la empresa tiene, digamos, efectivo, bueno, en este caso no tiene efectivo suficiente para hacer el ajuste. Aquí de lo que se trataría es
de pues, intentar, digamos, pasar... ¿Perdón? Sí, son 187. Tengo 250 de efectivo, pero claro, si el efectivo disminuye, aunque con ese efectivo devuelva dinero, al final el efecto va a ser el mismo. Porque o sea, otra cosa es que tú tengas efectivo por encima del 10%. Entonces sí que lo coges y lo dedicas a pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver exactamente una vía, por ejemplo, en este caso, para no perder el dinero, es pues, una aportación, imaginemos una aportación de 200 por parte del socio. En este caso, iríamos a un patrimonio neto de 8.000 euros. Fijaos que al introducir 8.000 euros en el patrimonio neto, ya estoy introduciendo una... pues, estaríamos de alguna manera... Tenemos que conseguir. Bueno, aquí eran 7.800, ¿no? Lo que teníamos, exacto. Entonces, al introducir 200 más, fijaos que el patrimonio neto se nos va, tendremos 17.486 el pasivo y el activo 17.286, es decir, hay 200 de diferencia que podríamos poner en cualquiera de los, por ejemplo, metemos el dinero, lo ponemos en efectivo, 450, y con estos 450, digamos que ya estamos de nuevo cuadrando el activo y el pasivo. Entonces, en este momento, fijaos que el activo circulante ha aumentado, el activo circulante funcional, y que por tanto lo que tenemos es un importe justificable de 1.012.000 y por tanto el cliente, digamos, va a tener su millón entero sin necesidad, digamos, de que haya ningún ajuste. Entonces, nosotros como gestores hemos prestado un gran servicio al cliente, porque el cliente, una vez haya hecho esa aportación, sostener el balance, pues ya con ese dinero posteriormente, pues ya verá el cliente lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, si le sigue interesando dejar el dinero o no, pero digamos que nosotros tenemos una justificación debida de que efectivamente ahí es donde está, digamos, el asunto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poder, de alguna manera, comprobar que el dinero está metido donde corresponde. Si no, el instituto tendrá problemas. Aporto, a ver, en las cuentas del 20 y en las cuentas Ya no del puedes 19 operar. Ya no puedes operar. Están dichas. Claro. ¿Cómo? Es que me lo... Espera un momento. Esta herramienta la tendrá el instituto y tú la vas a tener también. ¿Vale? Entonces no hemos decidido todavía. Nosotros vamos a escribir una carta poniéndola a disposición del cliente. Evidentemente, si el cliente nos la envía, oye, pues muchísimo mejor, porque de hecho, pues en la carta seguramente pondremos que nos lo envíe, ¿no? Pero esto no está obligado a hacerlo porque la convocatoria no lo exigía. Entonces, el cliente puede hacerlo o no. Nosotros sugeriremos que se haga por mayor transparencia, pero yo no puedo obligar al cliente a enviármelo, y si no, pues hay menciones anticipadas. No lo voy a hacer porque no consta en la convocatoria y por tanto no tengo capacidad legal de hacerlo. Pero creo que es recomendable porque es la manera más transparente de valorar el tema. Pero fijaos que este juego hay que hacerlo. O sea, este juego hay que hacerlo porque bueno, el resultado todavía no está determinado. El resultado del ejercicio te va a hacer que cambie el neto patrimonial, y al cambiar el neto patrimonial, el dinero resultante vas a poderlo, digamos, emplear en inversión, en capital circulante que permita la justificación. Por lo tanto, es el momento ahora de pues, idear los ajustes pertinentes para que el cliente luego no tenga un problema de justificación. De ahí la relevancia de esta presentación y el temor que tengo de que nos encontremos con casos como este. O sea, que yo os lo pongo ahora en la página web del instituto y vosotros, pues, oye, pues ya os miráis los ajustes necesarios por el bien de vuestro cliente. Porque vosotros prevéis a lo mejor de cara a abril o mayo empezar a pedir justificación o después de aprobar cuentas. No, es cuando el órgano de administración tenga las cuentas aprobadas, las tiene que remitir al instituto. Sí. Enviaríais... Cuando estén aprobadas por la administración, es en junio, 30 de junio,
Pues en ese momento, pues ahí es cuando ya, digamos, tienes que enviarlas. Y nosotros las recibiremos y entonces haremos la comprobación de que efectivamente está debidamente justificado. Notificaremos al cliente la correcta justificación o, en su caso, la necesidad de devolver el importe que corresponda. Pero el objetivo del instituto es no obligar a nadie a devolver nada. Y por eso estoy aquí hoy, explicando lo que hay que hacer para no devolver nada. Entonces, es exactamente lo que dice la convocatoria, que es que hay que invertir en el circulante, pero eso se acredita de esta manera y, oye, pues ahora estamos a tiempo de, digamos, hacerlo bien. Más adelante no tendremos ese margen de maniobra. Laura. ¿En caso de persona física o un trabajador autónomo es igual? No, ahí se justifica por, digamos, un módulo que hay, ¿no? Es decir, al final hay, en la convocatoria mismo, al final hay un importe, digamos, en función de la actividad que desempeña el autónomo, que es un pago, digamos, mensual. Eso multiplicado por el número de meses en los que está activo, te da el importe máximo justificable. Ahí es donde menos problemas espero, porque eso está muy claramente determinado a priori. En cambio, aquí espero más problemas, porque creo que esto es ampliamente desconocido, ¿no? Vosotros esto no lo conocíais. Esto Bueno, en la convocatoria estaba. está, sí, pero una cosa es que esté y otra cosa es que lo pienses en este nivel de detalle, ¿no, Luis? No, sí, está muy bien lo que estamos viendo con la hoja de cálculo, está muy bien. Yo estoy pensando a ver de qué manera aumento el fondo de maniobra. Está claro que no voy a reformular cuentas para modificar los largos a cortos, pero sí que es cierto que queda un mes para gastar y para que el EBITDA negativo que suma sea positivo para el incremento de fondo de maniobra. Valga Hay positivo. muchas cosas a hacer, ¿no? Bien. Ahora. Entonces, eso, teniendo en cuenta que, por supuesto, el instituto hará su análisis in situ, porque en un porcentaje X de compañías, como sabéis, un auditor del instituto irá a la empresa a revisar, digamos, que la contabilidad efectivamente cuadra con, digamos, los movimientos reales efectuados por la empresa. Por eso es tan importante que ahora que podemos hacer todavía movimientos reales, los hagamos si el cliente lo necesita. Y creo que es un gran servicio que la comunidad de gestores puede prestar a sus clientes. Sin duda. Tenemos una pregunta. Pere Noguera. Pere, ¿nos oyes? Sí. Cuando quieras. Pere, ¿puedes hacer la pregunta? Se ha ido. Ahora. Esto lo perfeccionaremos en el 23 o 24. Esperemos que sin pandemia ya. Pere, ¿nos oyes? Está con el micro. Vale. Pero sí que es cierto que no queda margen. La verdad que de diciembre, pero bueno, Hola. hasta que dar cuenta. Buenos días. ¿Está Pere ahí? Hola, buenos días, ¿me oís? Sí, Pere, un poquito bajo te oímos, pero... Vale. Una cuestión tenía yo. En el caso de comunidades de bienes, ¿qué tipo de justificación se toma? La que corresponde. Uy. La de autónomo. Perdón, Bueno, la de autónomo. Como lo hemos tratado. Claro, porque no llevan contabilidad de código de comercio, no tienen balance en sí. Lo hemos tratado como autónomos, como suma de autónomos. Por tanto, en principio... Por ejemplo, si son dos socios, No obstante, todo esto en la hoja lo tendrás. Y las instrucciones lo tendrás detallado. vale. Pero vamos, en principio, con comunidades de bienes procedíamos como suma de autónomos. Vale, de acuerdo. Vale, gracias. Muchas gracias. Porque estaba yo pensando, porque claro, hay que pensar, por ejemplo, tenemos la partida esta de ajuste por periodificación, los gastos anticipados, ahí la 48 ahí dormida. Claro, luego si para quitarla o hacerla dinámica. Eso va a depender de tu EBITDA. El efecto va a depender de tu EBITDA. Si el EBITDA es negativo y con esas partidas lo haces más negativo, va a ser la influencia Positiva. digamos, sí.
O sea, bueno, vamos a ver, si lo tienes negativo y con esas partidas lo haces más negativo, el efecto va a ser cero, nulo. Si en cambio, si estás en evitas positivos, tocando esas partidas, puesto que el evita positivo no tiene efecto, el otro sí que va a tener. Es decir, si el EBITDA no te cambia el cálculo y la contrapartida del EBITDA sí, ahí es donde hay juego para esto. Dentro de, obviamente, que luego vamos a comprobar que efectivamente ese ajuste es un ajuste necesario. Pero ahí efectivamente, el juego es que tú tengas un EBITDA positivo, que al tocar el ajuste por periodificación, el EBITDA sigue siendo positivo y por lo tanto no añade, y lo que añade es el incremento, en este caso, de los gastos anticipados, que es un activo circulante. O sea, el incremento del gasto anticipado te genera un mayor fondo de maniobra, pero el menor EBITDA no te afecta porque sigue siendo positivo. Por lo tanto, ese juego te permite justificar, efectivamente. Y en el otro sentido, o sea, que yo ya tengo el 480 y lo que hago es llevarlo al gasto, claro. Al final quizás no ayude mucho porque, claro, quito activo del 48 y hago EBITDA positivo, lo paso a negativo y me suma. No, depende, si vienes de EBITDA positivo y pasas a negativo, lo que lleve del EBITDA positivo a cero no va a computar. No computa. Computa de cero en adelante. Bien, yo creo que me ha quedado claro. Más el 48. Esto ya, como sois vosotros grandes profesionales, ya esto de la contabilidad, ya seguro que se os ocurren mil maneras de asesorar al cliente en lo, digamos, correcto, obviamente. Sí, dentro de lo que es reflejar la imagen fiel de la situación de la empresa, obviamente. Eso por supuesto. Javier Rodríguez, una pregunta, por favor. ¿Nos oye, sí, hola, buenos días. Sí, ¿se me oye? Sí. Hola, mira, es que al principio de la presentación he visto que has tomado los saldos del ejercicio 18, los has comparado con el 19 y has tomado el incremento que se producía del 19 al 18. Sí. Sin embargo, en la hoja Excel me ha parecido entender que debíamos copiar los saldos del impuesto sobre sociedades del 19 y del 20. Y del 21 y la previsión del 21. A ver, ¿por qué lo he hecho así? Pues porque yo os he puesto un ejemplo con cuentas anuales ya publicadas. Tenía las del 19 y el 18 y por eso os he hecho ese ejemplo. Pero pero lo que hay que hacer es lo que dice en la hoja. La hoja es 19, 20 y 21. Entonces tú picas los datos del 19, picas los datos del 20 y los del 21, como no los tienes, introduces lo que tienes y ves los ajustes que tienes que hacer al objeto de justificar sin problemas. Para eso está la hoja. O sea, saldos del impuesto sobre sociedades que trasladamos a la hoja Excel. Exactamente. Los tienes además, fíjate que los códigos son exactamente los del modelo. Salvo el 21, ¿eh? Vale, claro, el 21 no lo tienes, obviamente. 21 es... El 21 es el que tú tienes los saldos que conoces del cliente a fecha de hoy. Y tienes que hacer tu composición de lugar para informar al cliente de los saldos que debería tener para no generar problemas. Dentro de los ajustes que sea factible realizar en este punto, en este momento de la actividad. ¿Cuándo estará publicada la hoja Excel? Pues me voy ahora, no sé, pues yo supongo que algo el día de hoy. Primero quería explicároslo y la colgaremos de inmediato. Muchas gracias. De nada. A ti, Javier. Bien, bueno, se han hablado de patrimonio neto, de la aportación de socios, los ajustes por periodificación creo que pueden jugar. Y bueno, lo que pasa es que luego nos encontramos siempre con el problema de los bancos, que quieren los balances todos en positivos, bien bonitos, con mucho músculo. Pero bueno, mientras que se pueda no hay ningún problema. Hombre, el músculo va a ser mayor si no tenemos que devolver el préstamo del instituto. O sea, devolver el préstamo del instituto es la mayor pérdida de musculatura que vamos a tener aquí. Es fundamental que ese problema no lo tenga el cliente y tampoco lo tenga el instituto. Es decir, por eso estoy aquí hoy, porque estoy convencido de que por desconocimiento podemos encontrarnos todos con un problema que ni quiere el cliente, ni es justo, porque el cliente seguramente tenía la necesidad, ni desde luego es una cosa que quiera el instituto. Por lo tanto, estoy aquí para anticipar esa situación que veo que por desgracia podría producirse, ¿no? Y como son muchas las operaciones, lo que quiero es contar con vosotros para que esta información llegue a vuestros clientes, se conozca, se trabaje
y el cliente pues vaya con seguridad, digamos, a disfrutar de la financiación que ha obtenido. Muy bien. Pues si quiere, Manolo, avanzamos para las líneas nuevas. Perfecto. Bueno, en las líneas nuevas, nuestro planteamiento este año es seguir apoyando la actividad de la empresa, pero ahora ya centrarnos en inversión. Es decir, entendemos que la recuperación está en marcha, hay indicadores, digamos, dispares. En algunos casos, la recuperación del empleo es potente, pues, es muy positiva y habla de una recuperación sólida, pero por otro lado vemos también que hay una inflación en marcha, digamos, que está afectando a las cuentas de explotación. Muchas empresas no pueden trasladar a sus clientes los mayores costes de las materias primas, servicios, etcétera. Por otro lado, vemos que hay estrangulamientos en la cadena de valor y que no está recuperando esa actividad todo lo que pudiera porque la empresa no puede atender como quisiera los pedidos que tiene a su disposición. Por lo tanto, hay señales contrapuestas, ¿no? Y estas señales contrapuestas en la economía son malas porque la gente al final lo que necesita son certezas para invertir, certezas para de alguna manera jugarse su propio patrimonio, el patrimonio de la empresa a una actividad económica, ¿no? Entonces nosotros la verdad es que viendo la situación como la vemos, nuestro diagnóstico es el de dar confianza, de dar a la empresa que tiene potencial y que tiene capacidad de inversión, darle ahora herramientas para que esté más segura, más confiada a la hora de hacer inversiones. Y por eso nuestro esfuerzo va a estar centrado en la inversión el año que viene. Y vamos a contar con mucho dinero para ello. Nosotros vamos a tener una línea también con financiación europea, una línea con fondos FEDER, con una dotación de 180 millones de euros, donde vamos a promover estrictamente inversiones de hasta 5 millones de euros, es decir, préstamos de hasta 5 millones de euros para inversión, con tramos no reembolsables del 20%, es decir, puede llegar a haber tramos no reembolsables de 1 millón de euros en operaciones de inversión. Esto para pequeña y mediana empresa, ¿vale? Arrancará la línea en operaciones de 500.000 euros hasta 5 millones. Por tanto, si tú te quieres comprar una máquina que cuesta 1 millón de euros, con el instituto obtienes un descuento de 200.000 euros con el tramo no reembolsable, siempre en las condiciones habituales de que mantengas el préstamo al día hasta el final de la vida del préstamo, etcétera, ¿no? Por tanto, si te lo estás pensando, si crees que, oye, pues por potencial, demanda, etcétera, podrías cometer inversiones, pero hay cierta incertidumbre, bueno, pues esto igual te ayude a tomar la decisión, ¿no? Es decir, hay un 20% de esa inversión que te ahorras hoy por la financiación del instituto y que no te ahorrarás el año que viene ni al otro, porque esta línea se circunscribe a este año, porque está financiada con fondos FEDER del programa REACT-EU y tiene, digamos, como razón de ser la respuesta de la Unión Europea ante la crisis. Una vez ya, digamos, se corte el grifo de las ayudas a la crisis porque se entienda que estamos en una fase ya ajena a la crisis, cosa que por el momento no sucede, pues ya no podremos hacer esta oferta tan, digamos, atractiva, ¿no? Por tanto, el instituto va a estar centrado en promover la inversión. Vamos a aceptar operaciones B, es decir, con rating B, o sea, por tanto, un poquito, hasta el momento el instituto sin aval de la SGR acepta Bs más, ahora aceptaremos Bs. Es posible que pidamos algún aval parcial, nunca de la SGR, es decir, estas operaciones no van a pedir aval de SGR en la línea de fondos europeos, sino aval bancario por un porcentaje, digamos aval parcial. En algunos casos concretos, en otros no. Digo, pues compañías dobles B en adelante, pues no pediremos ninguna garantía como es habitual, ¿no? Entonces vamos a tener esto, de 500.000 a 5 millones, operaciones o sea, financiación de inversión que yo creo que es muy, muy atractiva. Pensemos, insisto, que podemos llegar a 1 millón de euros de tramo no reembolsable. Y vamos a tener también tramos no reembolsables del 20% para operaciones por debajo de 500.000 euros, para microempresas y autónomos. Estas ya con aval de la Sociedad de Garantía Recíproca y estas sin, digamos, fondos europeos. Esto lo haremos con fondos propios, pero conservando este tramo no reembolsable del 20% en operaciones de inversión. No va a haber ya tramos no reembolsables para operaciones de circulante. Esto culmina este año. Para autónomos y microempresas seguirá existiendo un instrumento financiero con aval de la SGR al 1%, pero ahí no tendremos tramo no reembolsable como hemos tenido en esta ocasión hasta el 30%, ¿no? Esto era una cosa muy concreta en el momento agudo de la crisis, pero creo que estamos ya en otro momento donde lo que tenemos que hacer todos es mirar en cómo devolvemos la competitividad a la empresa, cómo la podemos hacer invertir,
cómo podemos garantizar que la compañía al final no pierde armas para hacer frente a la competencia que nos viene del extranjero, de regiones de España, etc. Y tenemos que tener, digamos, una herramienta y el instituto va a jugar claro en ese sentido. La gran empresa va a tener también una línea de inversión con tramo no reembolsable de hasta el 10% en este caso. Por tanto, 20% de tramo no reembolsable para inversiones en pymes y autónomos, hasta 500.000 euros con SGR, desde 500.000 hasta 5 millones directamente con el IVF, también tramos de no reembolsables de hasta el 20%, y para gran empresa, sin financiación europea, también con fondos propios del instituto, hasta el 10% de tramos no reembolsables. Estamos pensando en del orden de unos 250 millones de financiación entre las tres posibilidades. A eso hay que añadir lo que el instituto ya hace siempre con digamos, operaciones de emprendimiento, préstamos participativos, subordinados disruptivos. Todo esto que este año ha sido realmente una actividad de gran crecimiento para nosotros. Hemos ido por encima de los 60 millones en este segmento, ¿no? Y continuaremos con nuestra financiación a ONGs del ámbito social, etcétera, donde generalmente colocamos unos 50 millones de euros. Por tanto, bueno, pues es un año muy potente, lo que podemos ofrecer es muy potente para el año que viene y bueno, pues contaremos con vosotros pues para difundirlo y para que vosotros mismos lo expliquéis a los clientes, porque yo creo que es una oportunidad realmente muy interesante. Y nosotros pensad que somos una herramienta de promoción económica de la Generalitat Valenciana, y lo que quiere es generar economía, generar certidumbre, generar un contexto favorable para que la gente pueda invertir y trabajar. Y esto es lo que hacemos en este caso con esos tramos no reembolsables, que son, ya repito, son únicos, porque estamos en una situación única, ¿no? Más adelante el instituto pues irá rebajando, lógicamente, los tramos reembolsables. Nosotros, cuando notamos que la economía lo necesita, actuamos en este contexto de trampa de liquidez, incorporando tipos de interés muy negativos a nuestros productos, con estos tramos no reembolsables. Al final lo que hace uno es poner tipos de interés negativos y generalizarlos a los clientes. Pero cuando la situación ya se recupere, pues nosotros nos retiraremos, lógicamente, y lo que haremos será centrarnos más pues, en nuestras cosas de startups, de emprendimiento, digamos que es donde mayor fallo de mercado hay, por supuesto, con la microempresa y el autónomo y nuestra SGR, ¿no? Será básicamente cuando nosotros nos retiremos a nuestros cuarteles de invierno, ¿no? Que es cuando todo el mundo irá de vacaciones de verano. Nosotros iremos a nuestro invierno, que es, oye, ver cómo la economía va bien y retirarnos, porque nosotros, por vocación, somos anticíclicos y tenemos que estar, pues, cuando cosas van mal, y retirarnos, pues, cuando van bien, ¿no? Así que ese es el panorama y ese será, digamos, nuestro futuro para el año que viene. Bien, ¿y para cuándo se espera esto? ¿Esperaremos para Reyes, enero? La idea es un acto promocional de presentación de las líneas en la segunda semana de enero. Ahora estamos cerrando, como bien decías, ¿no? Es decir, que estamos pagando firmas. El otro día estuvimos firmando operaciones en 23 notarías de Valencia. En este momento está colapsado el instituto firmando todas las operaciones que por desgracia no han podido firmarse antes por el problema administrativo que hubo con la modificación presupuestaria, ¿no? Pero vamos, ahora nuestro objetivo es que todo lo comprometido se firme y luego en la segunda semana, y a la vuelta de Reyes, presentar estas líneas donde pues, y publicar la convocatoria, lógicamente, ¿no? Entonces sí, queremos ir pues, todo lo rápido que podamos, ¿no? Pero eso sí, es muy importante entender que las operaciones de inversión que vamos a financiar no pueden estar hechas antes de la solicitud. Es decir, que vamos a financiar inversiones que se hagan con posterioridad. Ahora, tampoco pasa nada porque se firmen ahora y se hagan posteriormente. Es decir, lo importante es que se firmen y se hagan con posterioridad, aunque tarde uno, pues 6 meses, 7 meses, los que sean, ¿no? Tienes ahí, nosotros haremos la carencia de vida para que la empresa pueda posteriormente hacer la inversión con tranquilidad, ¿no? Pero es muy importante que tengamos firmadas cuantas más operaciones mejor hacia mitad de año. ¿Habría, Manuel, las inversiones dentro de las empresas, inversiones de carácter inmobiliario, inversiones inmobiliarias, o tendría que ser inmovilizado material o intangible? A ver, todo lo que nosotros hacemos siempre es funcional, ¿no? Por supuesto, pues naves industriales por descontado, ¿no? Por descontado que entraría dentro de lo que nosotros podríamos financiar. El intangible es una cosa que nos preocupa y que queremos financiarlo. En fin. Y luego también pensar que cuando hablamos de inversión, nosotros vamos a financiar una parte del circulante de expansión. Es decir, que ahí
al menos el 10% de la inversión, del 10% de la maquinaria, lo permitiremos financiar en el circulante. ¿Vale? Con el sistema de justificación que os acabo de explicar aquí con detalle, ¿no? Entonces, esto también incorporará tramo no reembolsable. La maquinaria más el circulante de expansión que requiera esa inversión. Eso también tendrá el 20% de tramo no reembolsable. Pues muy bien, la verdad que para cualquier empresa que esté previsto hacer algún proyecto de inversión a medio o a corto plazo, pues bueno, pues resulta interesante porque además del 20% de tramo no reembolsable, supongo lo que es el tipo de interés, el coste de la deuda, pues también está bonificado, ¿no? Está dentro de los tramos bajos. Sí, solemos andar ahí pues por el 0,5%, el 1%, en función de la calidad crediticia del cliente, ¿no? Que esto incorpora descuentos de entre el 1 y el 1,5% del tipo de interés en ese tipo de operaciones de financiación. Es decir, son operaciones que la Generalitat se plantea para favorecer la economía. Es decir, no nos las planteamos desde una perspectiva de rentabilidad, obviamente, ¿no? Y creemos que es el momento de hacerlas, porque ahora es cuando hay que animar a los empresarios realmente a que acometan las inversiones que van a hacer las empresas competitivas, ¿no? Pues muy bien. ¿Alguna cuestión que tengamos en sala? Laura, por favor. Gracias. A ver, para que me quede claro. Cuando es un autónomo, ¿vale? Hay que multiplicar por los números de meses de abril del 2020 a diciembre En del los que ha 2020. estado activo el autónomo trabajando, ¿vale? Y que Vale. pueda acreditar que estaba trabajando. O sea, del 2019 no tenemos que ver nada en No, ese caso. no. Es desde el 2021 por las cifras que aparecen para cada, Sí. digamos, código de CENAE en Sí. las tablitas de la convocatoria. Vale. Y toda la diferencia se supone que es lo que tendrá que devolver. Quiero decir, si esa multiplicación te da menor que lo que te ha bonificado, No, eso digamos que sería lo que ahí nosotros consideramos, eso es lo que nosotros creemos que la persona debería haber ganado, ¿vale? Entonces, si tú no has ganado eso y eso es lo que acreditas, esa diferencia es lo que tú tienes justificado, ¿vale? Si lo que tú hayas ganado se lo tienes que restar a ese importe. Es decir, nosotros lo que decimos es, lo que el autónomo tenía que haber ganado es esa multiplicación. vale. Pero tú tienes una declaración de impuestos donde dices que has ganado pues lo que corresponda, ¿no? Entonces, claro, lo que te estoy yo financiando es lo que tú no has ganado respecto de lo que deberías haber ganado según esas tablas. Eso es lo que financiamos nosotros. Por lo tanto, has de quitarle a ese importe lo que la empresa ha o lo que el autónomo ha declarado, digamos, en rendimiento neto. Vale. Vale. Y en el caso de la justificación, aquí sí que hay que presentar facturas y todos los gastos. No, ahí lo No. que hay es que justificar esto que te estoy diciendo. Que tú has estado activo y presentas la documentación de que has estado activo y luego la justificación de lo que has declarado, digamos, como ingresos. Eso es lo que tienes que justificar. Vale. Vale, gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues llegamos con 8 minutos. Menos mal que al final no sabemos si hacer 1 hora o 90 minutos y hemos hecho bien en hacer 90 minutos. Pues bueno. Sí. Hay un micro abierto, Miguel. Si es porque quieres hablar, puedes ahora. Y si no, no podrás hablar porque vamos a cerrar ya la sesión. Sí que os puedo decir que bueno, con la autorización del Instituto de Manuel Illueca, bueno, la jornada de hoy sí que se ha quedado grabada y la subiremos a la página web de la asociación, incluso lo enviaremos a los compañeros para que la divulgación sea lo más amplia posible y quede constancia de todo lo que hemos hablado aquí y sobre todo de dónde está situada esa hoja de cálculo maravillosa y las explicaciones y todo lo que quería poner en antecedentes el Instituto. Y no tengamos ningún problema y la verdad que no tengamos que devolver ningún nominal de ningún préstamo. Así que bueno, llegado a este punto, gracias a todos los asistentes que habéis cumplido con el día. Nos queda, mañana tenemos más jornada y la semana que viene casi que terminamos. El día 20 de diciembre creo que serán las informativas de cada año, ya os informaremos.
bueno, agradecidos a todos vosotros, la verdad, por estar aquí, porque la verdad, con todo el trabajo que tenemos encima de la mesa, los cumplimientos de las subvenciones y otras cosas más, pues la verdad que nos merecemos un aplauso todos. Y agradecer a Manuel Illueca, la verdad, que haya tenido esa deferencia, ha sido él el que ha tenido la iniciativa y, bueno, la asociación está abierta a cualquier acto de divulgación, porque la verdad que es bueno para nosotros y para la comunidad valenciana, sin duda. Así que, Manuel, gracias, y a todos vosotros, si no nos vemos, pues bueno, ya toca decir feliz Navidad. Así que hasta pronto y que paséis todos unas buenas Navidades. Muy bien, muchas gracias.